Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y listos para una nueva batalla de esta serie de videos quiseros que estamos lanzando en el canal. En este caso vamos a hacer una batalla tremenda de dos discos de la segunda trilogía de discos de Kiss. Se trata de dos discos muy emblemáticos y muy queridos por todos los quiseros. Por un lado, vamos a comparar el disco Rock and Roll Over de 1976. Aquí está la portada hermosa, con un dibujo circular, que es el quinto disco de la banda. Aquí ya Kiss había pasado la época de la Live, había pasado ya Destroyer, ya tenía muchos clásicos en su haber y su popularidad era bastante importante en los Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos el disco de 1977 Love Gun, que es el disco que concluye la segunda trilogía de discos, que sería Destroyer, Rock and Roll Over y Love Gun, y que completaron esta temporada con el disco que también fue lanzado en 1977, Kiss Alive 2. Entonces tenemos dos discos que son contiguos. Rock and Roll Over es anterior a Love Gun y son dos discos que mantienen una estética rockera bastante simple, sobre todo Rock and Roll Over. Pero bueno, basta de palabras y vamos ya mismo con esta contienda de discos de Kiss excelentes, pero vamos a ver cuál es el que tiene los mejores temas. Como siempre, voy a comentar esta metodología que ya la he comentado muchas veces, a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. La de insultos que nos hemos comido. Y sí, pero no importa. Chicos, esto es un juego, esto no es la guerra, esto no es la vida o muerte de nadie y no es porque gane un disco es mejor que el otro, es simplemente para divertirnos y para establecer una comparación entre discos y poder hacer un juego de qué disco le gana a cada uno. Obviamente, más allá de que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, hay cuestiones que son inapelables. Cada disco está armado por el artista y por la producción del mismo por una razón en particular. No es casual que el primer tema de un disco esté en la primera posición y el último esté en la última posición. Todo tiene un porqué y sobre todo en esta época, en los años 60, 70, donde la producción de álbumes era muy grande y la competencia era feroz. Pero bueno, dicho esto, voy a establecer cuál de mis discos, de estos dos discos, es el que más me gusta a mí. Y yo creo que están bastante parejos, pero pienso que esta contienda la puede llegar a ganar Rock and Roll Over, no demasiado holgadamente, diría por 2 puntos. Habiendo dicho esto, listo. Dejamos todo esto de lado, nos metemos ya mismo en la contienda. Como siempre decimos, contador en cero y arrancamos con esta contienda. Bueno, el primer tema de el Rock and Roll Over de 1976 es I Want You, un tema de Paul, un tema muy lindo, un tema que recuerda un poquito al inicio de Black Diamond, ¿no? Porque es un tema que arranca muy tranquilo, con una guitarra muy reflexiva y de pronto se pone violento y empieza un tema con mucha energía, un tema muy lindo. Esto es en Rock and Roll Over. Y en Love Gun tenemos I Stole Your Love. Realmente un tema también que se ha convertido en un clásico, sobre todo para esa época. Después Kiss no lo ha tocado tanto, sí quizás lo tocó un poco en los años 90, pero no lo tocó tanto como debería porque realmente es un gran tema. I Want You también lo tocaron en los años 90. Es verdad, también lo tocaron en los años 90, pero también es un tema que después ha sido bastante dejado de lado. Entre I Want You y I Stole Your Love, no tengo dudas, me quedo con I Stole Your Love. El primer punto es para Love Gun, 1-0. Bueno, el segundo tema de estos dos discos son, en Rock and Roll Over, el tema número 2 es Take Me. Un tema que siempre me gustó mucho, que tiene mucha fuerza, mucha energía y que también era incluido en la gira Love Gun y realmente era un tema que la rompía. Y el tema número 2 en Love Gun es Christine 16. También es un tema que incluían en la gira de la Live 2, cantada por Gene Simmons, que también es un tema que está muy bueno. Quizás en la versión en estudio, que tiene algo que le suma, que es el pianito. ¿Se entendió?
Dos buenos temas, dos temas clásicos de aquella época, pero yo me voy a quedar con Take Me, que es un tema que siempre me dio mucha energía, mucha potencia y me parece que es superior. Punto para Take Me, entonces 1-1. El tema número 3 en Rock and Roll Over, el tema número 3 es Calling Dr. Love, un recontraclásico de Gene, uno de esos temas que sí, no lo han dejado de tocar nunca desde esta época en adelante hasta el 2 de diciembre de este último año, donde se terminó Kiss definitivamente. Pero seguramente los Avatar van a tocar Doctor Love. Seguro. Y en Love Gun el tema número 3 es Got Love for Sale, que es un tema también de Gene muy bueno, que me gusta mucho. Y quizás si yo tuviera que elegir por, bueno, a ver qué tema voy a escuchar, probablemente escucharía Got Love for Sale, que es un tema más desconocido, que uno obviamente lo escuchó muchas veces, pero no tantas como Dr. Love. Sin embargo, tengo que ser fiel a la objetividad. Y Dr. Love se ha ganado el mote de clásico por algo, así que vamos a darle el punto a Dr. Love, o Calling Dr. Love, como se llama el tema, 2-1 para Rock and Roll Over. El tema número 4. Sí, el tema número 4 en el caso de Rock and Roll Over es Ladies Room y en el caso de Love Gun es Shock Me. Bueno, Ladies Room es un tema que me encanta. Es un tema también de Gene Simmons. Lo mejor, hay temas magníficos de Gene Simmons en esta época. Sin embargo, esta versión en estudio es un poco más tranquila, un poco como demasiado ordenada. A mí me gusta más la versión en vivo de esta época, que casualmente era el tema número 3 que tocaban en la época de Love Gun o en la época de Live 2, después de Take Me. En vivo es un tema mucho más violento, mucho más crudo que esta versión en estudio, que está buena, pero es como que está mucho más controlada. Y por el lado de Shock Me, bueno, tenemos el primer tema cantado por Ace de la historia. Si bien Ace compuso muchos temas y colaboró muchísimo en los primeros discos de Kiss con muy buenos temas, por ejemplo Coaching, por ejemplo Parasite, pero nunca se había animado a cantar. En este disco por primera vez escuchamos la voz de Dave Frehley con Shock Me, que es un gran tema, que tiene un gran solo de guitarra. Y si bien tengo que decir que de los dos temas me gusta más Ladies Room, la verdad que como esta versión no me gusta tanto y Shock Me es un tema muy nuevo para Kiss, que marcó un antes y un después, voy a ir por Shock Me, voy a ir por Ace, 2-2. El tema número 5 de Rock and Roll Over es Baby Driver y el tema número 5 de Love Gun es Tomorrow and Tonight. Bueno, Baby Driver es un tema de Peter Criss, que lo canta Peter, que es un lindo tema, me gusta. Es un Peter muy violento, muy sacado, canta como muy desaforado. Así. Es un buen tema, pero no sería de lo mejor del disco. Y en Love Gun, el tema es Tomorrow and Tonight, como ya lo mencioné, que es un tema que me encanta. Es más, yo pienso que Tomorrow and Tonight ha sido un tema que por alguna razón lo descartaron, pero es un tema que tenía un potencial que no fue aprovechado. Es uno de esos temas como en su momento fue Rock and Roll All Night, como en su momento fue Shout It Out Loud, esos temas que sirven para que la gente cante junta. Tomorrow and tonight, we could rock all day, we could roll all night. Sin embargo, fue a mi juicio desaprovechado, pero a mí me encanta. Así que de estos dos temas voy a ir por el tema de Love Gun. 3-2 para Love Gun. Bueno, parejo, bastante parejo hasta ahora. Pero vamos con el tema número 6, que en el disco Rock and Roll Over es Love 'Em, Leave 'Em, que es un tema de Gene. Es un tema que la verdad que no es gran cosa. Es un buen tema para escuchar así nomás. No pasa nada con este tema. Y en Love Gun, bueno, es el tema que le da título al disco, que es Love Gun, que es un recontra clásico de Paul. Si bien no es de mis temas preferidos de Kiss, prefiero otros tipos de clásicos como Detroit Rock City, Shout It Out Loud, God of Thunder, Deuce, Strutter, Nothing to Lose, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo no darle este punto a Love Gun, así que es un punto para Love Gun nuevamente y estamos 4-2. Quiero que sepas que me estás dejando muy mal parado. Bueno, el tema número 7 en Rock and Roll Over es Mr. Speed, un tema que me encanta. Y
Creo que no hay quisero al que no le guste este tema. Es un tema maravilloso, mucha fuerza, mucha energía, un riff de guitarra muy particular y muy quisero. Y en el disco Love Gun tenemos Hooligan, que es un tema cantado por Peter Criss. Es un lindo tema que también lo hacían en la época de Alive 2, pero no hay punto de comparación. Mr. Speed se lleva el punto para Rock and Roll Over y esto es 4-3, sigue ganando Love Gun. Bueno, el tema número 8 del disco Rock and Roll Over es See You in Your Dreams, otra composición de Gene Simmons que no es gran cosa. De hecho, hemos hablado de este tema cuando cubrimos el disco solista de Gene y comentamos que en el disco solista de Gene hay una versión bastante mejorada a esta, que es muy cuadrada. La versión que está en Rock and Roll Over es un rock bastante cuadrado y bastante monótono, que no dice nada, vendría a ser un tema más bien de relleno. Y en Love Gun el tema número 8 es Almost Human, otra composición de Gene Simmons, que también no es de lo mejor del disco, pero es un tema bastante particular, que tiene una línea de bajo muy interesante, una forma de cantar de Gene Simmons muy a los Simmons, muy a lo monstruo. Se llama Almost Human, casi humano. No son los dos mejores temas de los discos, claramente. Podría establecer un empate, pero no lo voy a hacer. Le voy a dar el punto a Love Gun. Sí, le voy a dar el punto a Love Gun con Almost Human, porque me parece un tema mejor, más creativo, superior a See You in Your Dreams. Así que el punto es para Love Gun y Love Gun ya tiene 5 puntos, 2 puntos por jugar. 5-3 y Love Gun ya tiene el empate asegurado. Bueno, tema número 9. Para Rock and Roll Over tenemos Hard Luck Woman y en Love Gun tenemos Plaster Caster. Bueno, Hard Luck Woman, un tema que compuso Paul Stanley pensando en el estilo de Rod Stewart. Se lo dio a Peter Criss porque Peter tiene una voz muy particular y muy parecida a la de Rod, y el resultado fue este temazo fantástico que se transformó en un clásico de Kiss muy rápidamente. Y en el lado de Love Gun tenemos Plaster Caster, que es una versión de un tema que a mí esta versión mucho no me gusta. Me gusta mucho más la versión del Unplugged, me parece muy superior. La versión de aquí no me parece gran cosa, es un buen tema, pero no me parece gran cosa. No tengo dudas, en este caso el punto se lo lleva Rock and Roll Over con Hard Luck Woman y esto es 5-4 y un tema por jugar. Bueno, el último tema del disco y que puede marcar o que gane Love Gun o que empaten los dos, para Rock and Roll Over es Making Love y para Love Gun es Then She Kissed Me. Bueno. Rock and Roll Over con Making Love cierra de una manera espectacular, bien rockera, bien violenta. Es un rock and roll de Paul, muy estilo Led Zeppelin, sobre todo en su versión en vivo. Era muy estilo Zeppelin, un tema muy muy bueno. Y Love Gun es un tema que me gusta mucho, Then She Kissed Me es un cover que hace Kiss. Sin embargo, no llega a lo que es Making Love con Rock and Roll Over. Así que el punto es para Rock and Roll Over y final de esta competición. Empate, 5 puntos para Rock and Roll Over, 5 puntos para Love Gun. Empate técnico entre los dos discos. Bueno, más allá de que inicialmente yo pensé que Rock and Roll Over iba a ganar esta batalla, me parece justo. Me parece que son dos discos que son buenos, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles muy marcados y los hemos visto, y me parece que el empate es más que justo para este resultado. Bueno, espero saber qué opinan ustedes sobre esta batalla. Dejen sus comentarios por favor a ver si están de acuerdo con estas puntuaciones de estos temas, si no, qué opinan, qué disco les gusta más, qué disco les gusta menos, qué les parece a Ace Frehley cantando su primera canción en el disco Love Gun. Así que gracias por haber visto un video más de este canal. Muchas gracias, esperamos sus comentarios como dijimos recién y les pedimos que por favor se suscriban a este canal, así nos dan más energía y más fuerza para seguir haciendo videos de Kiss o de otras bandas con batallas y reviews de discos que tanto nos gustan. Les dejo un abrazo de mi parte, muchas gracias por todo, aguante Kiss y nos vemos pronto en una siguiente batalla.